celebrar juntos. La oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Patricia Bullrich es una dirigente, podríamos decir, de centro-derecha, si lo ubicamos de manera ideológica, que si bien tiene una rica y gran historia en la política argentina, vinculada originalmente al peronismo, termina volcándose a una opción más claramente de centro-derecha por fuera del peronismo y por supuesto ha tenido diferentes experiencias de cargos públicos, casi todas vinculadas a los temas de seguridad y a los temas sociales. Irrumpió con mucha fuerza en la Argentina a partir del kirchnerismo como opositora en los últimos años y después con el gobierno de Mauricio Macri se instaló como una persona dura y fue consolidando su figura también durante la pandemia, lo cual la depositó como candidata a presidenta de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Empieza en el peronismo de muy joven, ya con 17 años, en el barrio de Abasto, que es un barrio porteño de clase media, a pesar de que ella venía de unos orígenes casi patriarcales, con el apellido Bullrich, pero tenía un origen, diríamos, de riqueza, un origen de mucho dinero, acaudalado, vinculado a las familias patricias argentinas, a las familias oligarcas. Y sin embargo, ella rompe con eso a los 17 años y empieza a militar en la Juventud Peronista Regionales, en una época en que en la Argentina había mucho conflicto político, con incipientes agrupaciones guerrilleras, con una democracia muy inestable. Y es en esa época en que empieza a militar en la Juventud Peronista, que en ese momento, por supuesto, buscaba un cambio de orden, un cambio en la democracia. La sociedad era otra en la Argentina, muy convulsionados en los 70, y ahí empieza a desarrollar su militancia de idea de base política en el peronismo, sobre todo, ¿no? A partir de 24 de marzo del 76, con el golpe militar en la Argentina, gran parte de los que estaban, en el caso de ella, la Juventud Peronista, empiezan a exiliarse la gran mayoría. En el caso de ella, en el año 77 se va con su marido en ese momento, se exilian en Brasil y en el año 79, embarazada de su único hijo, vuelve embarazada para tener a su hijo de manera clandestina con pasaportes falsos, tiene su hijo y vuelve al exilio a Brasil. En el medio tiene un viaje de Brasil a España y en España forma una juventud de resistencia peronista donde también intentaban denunciar los crímenes que estaba cometiendo la dictadura. Y recién vuelve en el año 82 cuando se convoca a elecciones y en el 83 ya se vuelve a instalar en la Argentina y a partir del sello del PJ porteño en el año 93 fue diputada nacional hasta el año 97 durante 4 años. Después se suma a lo que fue el Frente de la Alianza que termina ganándole a Eduardo Duhalde en el 99, ¿no? Fernando Larrúa le da primero el Ministerio de Trabajo, que era un lugar estratégico para un gobierno que en ese momento tenía, que eran casi todos radicales, había un pedacito chiquitito de peronismo, pero gran parte del peronismo estaba del otro lado. Y ahí ella se hace famosa por su pelea, era muy joven, por su pelea con los grandes sindicalistas de ese momento en la Argentina. Y ahí le pusieron el apodo de los sindicalistas de la piba, porque era muy joven, pero era muy dura. Y eso se dio en el margen de un gobierno de Fernando Larrúa que era muy frágil, con lo cual ella quedó como muy empoderada por su dureza frente a un gobierno que de origen ya era muy frágil y un gobierno radical. Pero te diría que ese fue su gran salto en la política, haber sido ministra de Trabajo del entonces Frente Alianza. La reconversión de Patricia Bullrich arranca ya en el año 2003, donde ya estaba más ascendida del peronismo y avanza a partir de que es electa diputada nacional, justamente en el 2007. Ella se acerca a otros líderes que no tienen nada que ver con el peronismo, como Elisa Carrió, y después al PRO, a Mauricio Macri, con lo cual ahí empieza un proceso de reconversión de ella hacia de centro-derecha, podríamos decir, con una ideología más dura y con críticas al peronismo que en ese momento estaba encarnado por el kirchnerismo. Ella decide posicionarse enfrente del gobierno peronista, empieza a ser muy crítica, arma su propio partido y después termina fusionándose con el PRO de Mauricio Macri y toda esa nueva faceta que tuvo alejada del peronismo y más con una vocación de centro-derecha, republicana, pero con otras ideas lejos del peronismo y sobre todo lejos de los sindicatos, le permitieron estar en el escalafón para luego ser ministra de Seguridad de Macri, ¿no? Ser ministra de Seguridad de Macri te diría
que la catapultó como nunca al escenario nacional, no solo por sus características de perfil duro, que el gobierno Macri ya lo tenía, sino por su perfil alto y sobre todo por haber sido, o por lo menos ella lo plantea, quien logró bajar muchos índices de delito y el combate al narcotráfico como, te diría, uno de los temas claves, una de las cuestiones claves que planteó Macri desde su campaña y en los 4 años de presidencia. Y por supuesto con una impronta muy fuerte, dura, ¿no? Con una impronta de un discurso duro, un discurso antidelitos, antinarco, con el combate contra la inseguridad como un arma política muy importante y que determinó su carrera a partir del 2015. Cuando pierde Macri en el año 2019, se empieza a dar una serie de contradicciones y luchas internas para ver quién se queda con los pedazos de poder que se habían diezmado por la derrota electoral ante Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese contexto, Macri le ofrece la presidencia del partido que había fundado, que es el PRO, con la idea de intentar sostener un esquema de poder que le permita volver al gobierno 4 años después. En ese marco, Patricia Bullrich decide darle su propia impronta al partido y empieza a emerger como una figura nacional que ya tenía su hándicap como ministra de Seguridad, como ex ministra en este caso, en la lucha por la libertad, pongámoslo entre comillas, pero la lucha por las libertades en plena pandemia. A partir de allí, su imagen, por supuesto, se hizo reconocida, quedó sosteniendo la idea de una política más dura, siempre atada a la centroderecha y muy crítica con el peronismo y en especial con Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, logra ir a una interna con el jefe de gobierno porteño, el jefe de la capital, que es Horacio Rodríguez Larreta, y logra ganar con una escasísima estructura, pero sí con un discurso muy claro de cambio, que fue un poco lo que empezó en las PASO, en las internas de la República Argentina, ¿no? Las principales propuestas que viene planteando Bullrich tienen que ver con el área de seguridad y con el área económica. En materia de seguridad, está planteando una baja de la imputabilidad para los delitos graves de los 18 a los 14 años. Otro de los ejes de campaña fuerte vinculado a la seguridad tiene que ver con la saturación en algunas áreas complicadas con el narcotráfico, como la ciudad de Rosario, y también una ley vinculada a los extranjeros, que tiene que ver con expulsarlos en un trámite express a aquellos extranjeros que cometan delitos. Y en el área económica, las dos claves de las propuestas que está planteando es la autonomía del Banco Central y el otro punto de la economía está planteando una economía bimonetaria. Si gana Patricia Bullrich, una de las cuestiones que seguramente van a ocurrir es una gran conflictividad en las calles porque algunas de las medidas en las que está pensando tocan intereses fuertes, sobre todo del gobierno saliente, con lo cual me imagino sobre todo unos primer año y medio con conflictividad en las calles, con problemas económicos, mientras empiecen a avanzar algunas de las reformas que está planteando, ¿no?